Nunca dejes de predicar acerca de la gran comisión. Es el tema que vamos a considerar por algunos minutos. Y como predicadores, hermanos, que somos, es muy importante que cada uno de nosotros nunca dejemos de exhortar, nunca dejemos de animar a la iglesia a que preste atención a las palabras, a una de las últimas palabras que nuestro Señor Jesucristo nos dijo allá en Marcos capítulo 16, versículo 15, también Mateo capítulo 28, 19 al 20, y Lucas también capítulo 24, 44 en adelante, donde de una manera u otra se nos exhorta, se nos anima. Obviamente esas palabras fueron dichas a los apóstoles, pero sabemos por medio de un estudio cuidadoso y diligente del Nuevo Testamento que esa comisión que se le entregó a ellos, ese mandato de ir por todo el mundo y anunciar las buenas nuevas de salvación, no solamente se le dio a ellos, sino también a cada uno de nosotros. Podemos ver en Hechos capítulo 8 cómo registra Lucas que hubo una gran persecución. En Hechos capítulo 8, 1 al 4, y dice la Escritura que todos los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando las buenas nuevas. Ahora, dice la Escritura ahí también en ese texto de Hechos 8, 1 al 4, que los apóstoles se quedaron en Jerusalén, mientras que los demás iban por todas partes predicando el Evangelio de Cristo. Ahora, ¿por qué iban por todas partes? Porque estos cristianos entendieron que la gran comisión no solamente era para los apóstoles, sino también para cada uno de nosotros. Usted y yo probablemente hemos escuchado en varias ocasiones hermanos miembros de la iglesia que dicen, bueno, esto de evangelizar, esto de salir a tocar puertas, esto de predicar el evangelio es para el predicador, porque para eso le pagamos, para eso le damos un salario. Y hermanos, este es un malentendido de lo que la palabra de Dios en realidad enseña. Una vez más, es cierto, la gran comisión se le dio en su contexto ahí a los apóstoles, pero esto también se aplica a cada uno de nosotros. Y dado a que muchos han llegado al punto de pensar de que el trabajo de predicar es solamente del predicador, por eso, hermanos, esa es una de las razones por las cuales la gran comisión se ha vuelto en la gran omisión, donde estamos omitiendo el plan de salvación, estamos omitiendo la responsabilidad que tenemos delante de Dios de informar a todas las personas acerca de lo que Cristo vino a hacer por cada uno de ellos. Dice el texto de Marcos 16, 15, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Vienen otros hermanos y dicen, simplemente ese pasaje no lo puedo obedecer porque no tengo los medios necesarios para ir por todo el mundo y predicar el evangelio de Cristo. Hermanos, no necesariamente tenemos que ir físicamente por todo el mundo predicando la palabra de Dios. Una vez más, no tenemos los medios, no tenemos el dinero, no tenemos el tiempo para poder hacerlo, pero sí podemos cumplir con nuestra responsabilidad de predicarle la palabra de Dios, el evangelio de Cristo, a nuestros amigos, familiares, vecinos, compañeros de trabajo. Podemos llevar a cabo ese trabajo de evangelizar, de predicar las buenas nuevas de salvación. Pero hermanos, nosotros como predicadores debemos de motivar a la iglesia, debemos de motivar a la congregación en cuanto a esto del trabajo del evangelismo personal. Y también nosotros como predicadores debemos de poner el ejemplo, debemos de estar ahí al frente predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo para que ellos también, los miembros, puedan ver ese ejemplo en nosotros y así de esta manera también ellos sean motivados a predicar las buenas nuevas. Pero una vez más, si dejamos de predicar acerca de la gran comisión y no motivamos a la iglesia con frecuencia en cuanto a esa responsabilidad que tenemos de anunciar las buenas nuevas de salvación, entonces nunca lo haremos. Y entonces ese mandato que el Señor Jesucristo nos ha dejado en las páginas de la Biblia, no lo podremos llevar a cabo. Debemos de recordarle a la congregación quiénes somos nosotros. Y la palabra de Dios nos describe, por ejemplo, en 2 de Timoteo, capítulo 2, 1 y 2, nos describe como soldados. Efesios 6, 10 al 18, habla de la armadura de Dios, la armadura que el cristiano debe utilizar.
La palabra de Dios nos describe a nosotros como colaboradores de Dios, 1 Corintios capítulo 3, versículo 9, pero también la Biblia nos describe a cada uno de nosotros como pescadores de hombres. Acuérdense que en Marcos capítulo 1, el versículo 17, Mateo capítulo 4 y versículo 19 y Lucas capítulo 5 y verso 10, en estos tres pasajes leemos las palabras donde Jesús le dice a sus discípulos, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Es muy interesante esos pasajes, hermanos, donde Cristo le dice, venid en pos de mí. Y nota lo que dice, y haré, tiempo futuro, haré que seáis pescadores de hombres. Cuando Jesús le habló a estos discípulos, todavía no eran pescadores de hombres. Los iba a hacer pescadores de hombres, les iba a dar entrenamiento, les iba a dar instrucción para que ellos supieran cómo hacer este trabajo. Hermanos, eso es exactamente lo que tenemos que hacer nosotros. Debemos de instruir a los hermanos en cuanto al evangelismo, darle una serie de clases, de lecciones en cuanto a este tema de suma importancia para que ellos sepan cómo evangelizar, cómo predicar las buenas nuevas de salvación a las almas perdidas. ¿Sabía usted que hay muchos miembros en las congregaciones que no saben cómo hablarle a otros de Cristo? No que no sepan que Cristo vino, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, 1 Corintios 15, 1 al 4. No que no sepan decirle eso, sino que no saben cómo comenzar un estudio. No saben cómo responder a algunas preguntas que les puedan hacer. No saben cómo ayudarle a una persona a llegar a lo que es el bautismo. Entonces, nosotros, hermanos, que tenemos el conocimiento, nunca dejemos de predicar acerca de la Gran Comisión. Nunca dejemos de instruir a los hermanos para que ellos sepan cómo ellos pueden hablarle a otros. ¿Sabía usted que si no aprendemos cómo enseñar el evangelio a otros, puede que los hermanos cometan errores que en vez de abrir puertas pueden cerrarlas? Hay varios hermanos que no tienen el tacto, que no tienen la sabiduría, que no tienen el conocimiento de cómo hablarle a otros. Y en vez de mantener esa puerta abierta para instruir a esa persona en el evangelio, se cierra esa puerta. He escuchado de hermanos que acompañan al predicador, van a tocar puertas y luego de repente le dice, hermano, ¿sabe qué? Mire, usted agarra esa puerta y yo agarro la otra, y luego va el hermano, el predicador, a tocar la primera puerta y el que va a visitar, el que va acompañándolo, se va a la segunda puerta y toca esa puerta, sale la persona y luego en la parte de atrás de su casa, de la sala, ve una estatua muy grande y ve la Virgen María y comienza este hermano a atacar a esa persona, comienza a decirle, oiga, eso es pura idolatría, y comienza a atacar la religión de esa persona. Y luego de repente, ¿qué creen ustedes que va a pasar ahí? ¿Le va a mantener la puerta abierta y le dice, oh, sí, pase, vamos a estudiar la palabra de Dios? No, le va a cerrar la puerta en sus narices. Entonces, hay hermanos que no saben cómo hablarle a otros. Hay hermanos que luego mandan a todo mundo al infierno cuando están estudiando con ellos. No, usted mire, esa religión en la que usted está, esa religión enseña falsa doctrina, usted se va a ir al infierno si usted no obedece el evangelio de Cristo. No podemos hacer eso cuando salimos a tocar puertas y a compartir con la gente acerca del evangelio de Cristo. Pero una vez más, tales hermanos no van a poder desarrollar ese tacto, esa sabiduría, esa manera positiva de cómo acercarnos a las personas para enseñarles el evangelio, y así de esta manera ellos puedan ver por ellos mismos qué es lo que tienen que hacer para hacer esos cambios necesarios para estar bien con Dios. Si nosotros no les enseñamos en cuanto a esto, hermanos, hay cosas que podemos hacer y cosas que no podemos hacer cuando hablamos de evangelismo. Hay muchos hermanos que dicen, no, todo lo podemos hacer. No, hay cosas que no se deben hacer y cosas que sí se deben hacer. Entonces, nunca dejemos de predicar acerca del evangelismo personal, nunca dejemos de predicar acerca de la gran comisión,
para que nuestros hermanos se mantengan informados en cuanto a esto de la Gran Comisión, en cuanto a esta responsabilidad que tenemos de hablarle de Cristo a otros. No es un trabajo fácil, se requiere estudiar la palabra de Dios para crecer en conocimiento, para que cuando nos den preguntas en cuanto a por qué no utilizamos instrumentos, cuando nos den preguntas en cuanto a por qué tengo que bautizarme cuando ya me bauticé en mi denominación, como dicen ellos, por qué tengo que hacer esto, por qué tengo que dejar aquello. Entonces el conocimiento que obtenemos por medio del estudio diligente de la Biblia nos va a ayudar a poder responderles a estas personas con libro, capítulo y versículo, para que ellos mismos puedan ver lo que Dios dice al respecto y no lo que yo digo en cuanto a esas cosas. Así que vamos a informarles, vamos a instruirles en cuanto a esto. También, hermanos, tenemos que instruir a la hermandad en cuanto a un error que está pasando hoy en día en muchas congregaciones. ¿Sabe por qué muchas congregaciones muchas veces no salen a tocar puertas los miembros de la congregación? En ocasiones durante la semana, cuando el predicador trabaja a tiempo completo, él se va con su familia y van a tocar puertas sin que los miembros sepan que lo están haciendo. Entonces, ¿por qué muchas veces miembros de la congregación no tocan puertas o no comparten las buenas nuevas de salvación? ¿Saben? Una de las cosas que me he dado cuenta de por qué no hacen este trabajo, no toman en serio esa responsabilidad, es porque están esperando que exista una tocada de puertas. Están esperando que el predicador organice una tocada de puertas para ir a tocar puertas, para ir a compartir el evangelio de Cristo con los demás. Por consiguiente, si el predicador, mi hermano Jesse, no organiza una tocada de puertas para un sábado en particular, entonces, ¿qué dicen a veces los miembros? Dicen, no, pues hasta que el hermano no organice una tocada de puertas, entonces no vamos a ir. Cuando haga una, entonces vamos a ir. Pero cuando hacen una, se organiza una, es que tengo un baby shower, o es que el cumpleaños de aquí a allá, ¿verdad? O tengo que ir a esta boda, o me tocó ir para acá y comenzamos a inventar un montón de excusas. Hermanos, no necesitamos organizar una tocada de puertas para que la iglesia del Señor vaya y le predique a sus vecinos. Vaya a predicarle la palabra de Dios en la comunidad donde está o en otros lugares. No necesitamos que el predicador organice una tocada de puertas. He escuchado comentarios de hermanos que dicen, no, pues aquí en todo el año no hemos tocado puertas, porque pues el hermano predicador pues no, ni siquiera le pasa por la mente organizar una tocada de puertas. Y por consiguiente no cumplimos con nuestra responsabilidad. Cuando venga el día del juicio y estemos todos y cada uno de nosotros delante de Jesús, dice la Escritura que cada uno va a dar cuentas a Dios de lo que hicimos. Según la de Corintios 5:10, Romanos 14 y versículo 12, y Hebreos 9:27. Cuando yo esté delante de Cristo, yo voy a dar cuentas a Dios por lo que yo hice, por la manera de cómo yo viví el cristianismo. El hermano Juan Luna va a dar cuentas a Dios por lo que él hizo. Él no va a dar cuentas por lo que yo hice. Yo no voy a dar cuentas por lo que el hermano Enrique hizo. Cada uno va a dar cuentas a Dios por lo que hizo. Entonces, cuando Cristo nos pregunte, ¿por qué no compartiste el evangelio, mi evangelio, con aquellas personas con las cuales llegaste a estar en contacto? ¿Qué es lo que le vamos a decir? Es que el predicador local nunca organizó una tocada de puertas y por consiguiente pues no fuimos, nunca la organizó. Entonces, ¿cree usted que Cristo va a decir, sí, ya me acordé, ya el hermano Jesse nunca organizó una tocada de puertas, por consiguiente yo me lo voy a desquitar con él, él va a dar cuentas a Dios por él? No, hermanos, cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de hablarle a otros de Cristo. Tenemos la responsabilidad, cada uno de los miembros tiene la responsabilidad. Si no sabe cómo hacerlo, hermanos, Dios nos ha bendecido con una capacidad para pensar, ¿ok? Cuando necesitamos algo, ¿qué hacemos? Nos movemos y vamos y buscamos eso que necesitamos. Bueno, si necesitamos saber cómo hablarle a otros de Cristo, si necesitamos saber cómo predicar la palabra, cómo enseñarla, si yo no sé cómo hacerlo, entonces mi responsabilidad y obligación
es ir y buscar a aquellos hermanos que tienen ese conocimiento y pedirle a ellos que me ayuden. Ahora, si yo voy y le pido al hermano Jesse, ayúdeme, quiero saber cómo predicar el evangelio, quiero saber cómo evangelizar, y el hermano Jesse me dice, no tengo tiempo, no puedo ayudarte, busca a alguien más. Entonces el hermano Jesse va a dar cuentas a Dios por ello, porque dice la escritura en Santiago capítulo 3 y verso 1, no os hagáis muchos de vosotros maestros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Tenemos una responsabilidad bien grande como predicadores. Y he escuchado de miembros de la iglesia del Señor que dicen, con el conocimiento que tengo me conformo, porque no quiero ser maestro, no quiero saber, porque entre menos sé, mejor estoy. Porque si sé más, hay más responsabilidad para conmigo. ¿Cree usted que va a poder llegar esa persona al juicio final? Entonces, pues yo no crecí en conocimiento, Señor, porque entre más conocimiento, más responsabilidad. Así que, así como estaba, me veía mejor. Hermanos, tampoco va a poder contar esa excusa. Así que, una vez más, nunca dejemos de predicar acerca de la gran comisión. Recordemos a los hermanos, Marcos 16:15. Es más, hermanos, es sorprendente cómo en ocasiones usted le pregunta a un hermano en la clase bíblica, hermano Carlos, ¿qué dice Marcos 16:15? Y se queda el hermano, Marcos 16:15, me lo sabía, hermano, me lo sabía, pero ya se me olvidó. A ver, hermano Francisco, Mateo 28:19, ¿qué dice Mateo 28:19? 28. Y comienzan a hacer los chistes, ¿verdad? Que se les olvide, que no saben. Hermanos, muchos hermanos ni siquiera saben dónde están esos pasajes que hablan de la gran comisión. Entonces, por esa razón, nunca dejemos de predicar de la gran comisión. Yo le recomiendo que haga una serie, por lo menos 1 o 2 meses acerca del evangelismo personal. Hice una hace unos 2 años, creo, ahí en Plano. Y siempre que he estado en una congregación donde he estado más tiempo regularmente, trato de hacer una serie de por lo menos 1 o 2 meses, 8 lecciones acerca del evangelismo personal, ayudar a los hermanos a entender esa responsabilidad que tenemos y las diferentes maneras de cómo podemos alcanzar al perdido. Déjenme decir una vez más, las diferentes maneras bíblicas de cómo alcanzar a los perdidos, porque ahora tenemos que aclarar en cuanto a eso. Porque ahora hasta los payasos y los globos y un montón de cosas, ¿verdad? se están ocupando para poder, según, alcanzar a los perdidos, ¿verdad? Así que nunca dejemos de predicar acerca de la gran comisión. La pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que predicamos acerca del evangelismo personal? En las congregaciones donde estamos predicando regularmente, ya el hermano se espantó. ¿Cuándo fue la última vez que predicamos acerca de esto? Y yo espero que usted no vaya a decir, ¿verdad? Pues no, pues ya van varios años que no he hablado acerca de ello. Vuelva a predicar acerca de eso. Constantemente hágalo y nuevamente también practíquelo. Uno de mis temores cuando estaba predicando en Lufkin era que cada año teníamos 2 campañas evangelísticas, de 5 días cada campaña. Y cuando mi temor era que estar sentado en la banca del frente, donde siempre me sentaba, y que el hermano invitado viniera y predicara y dijera, a ver hermanos, ¿dónde está el programa de evangelismo personal de la congregación de Central Iglesia de Cristo? Hermanos, si no hubiera habido un programa de evangelismo personal como el que teníamos titulado Buscando el Perdido, de ahí salió mi correo electrónico, hermanos, si no hubiera tenido un programa de evangelismo personal y si no hubiéramos hecho nada en cuanto a evangelismo, yo le aseguro que cada vez que el hermano me hubiera preguntado eso, me hubiera ido agachando hasta que diga, trágame tierra, para que no me vean los hermanos. Sería algo vergonzoso, hermanos. Así que, hermanos, ocupémonos en ese trabajo, animemos a la iglesia a que sea activa en la obra del Señor. Acuérdense, Hechos 8, 1 al 4, persecución, evangelismo. Hoy en día, no persecución. Y usted sabe qué es la respuesta, ¿verdad? No evangelismo. Vamos a cambiar eso y hacer la diferencia. En cuanto a anuncios, tenemos uno